Bienvenidos a una edición más de TXN en vivo, saludándolos en la lejanía, en la distancia de lo físico, pero en la cercanía de lo empático y con la tecnología como un medio, pero no como un fin. Los saludo afectuosamente y nos da gusto a los que nos siguen en este momento y que nos sintonizan para conseguir complementando la información para darle una lectura más compleja a la realidad que demanda de nosotros cada vez más miras hacia temas diversos, más allá de lo que dominamos profesionalmente o personalmente. Nuestra apuesta como TXN, como marca, es llevarles a ustedes diversos expertos en temas de diferente índole para lograr una comprensión más amplia del mundo, más empática y cada vez más humanista. En este sentido, damos la bienvenida a esta nueva entrevista con un invitado especial, pero antes iremos a un pequeño highlight de lo que sucedió en la emisión pasada con Sandra Zuluaga. Sí creo que es clave determinar tiempos de trabajo. ¿Cuándo es mi fin de semana? ¿Cuándo es mi momento de descanso? ¿Cuál es mi momento de familia? ¿No? Y cuándo es mi momento, digamos, esto en que voy a ser productivo, ¿no? Yo incluso recomiendo, lean un libro, mediten, hagan un poco de yoga. Eso es invertir en uno mismo, ¿no? No siempre es Netflix, ¿no? O simplemente ponerme a leer las redes sociales durante todo el tiempo porque sí. el cuerpo y la mente se cansan. La salud mental no proviene de ahí. La salud mental proviene de la capacidad de estar aprendiendo y renovando, digamos, el conocimiento que tenemos. Parecería que el espacio físico, ahora en las casas, es al mismo tiempo casa-habitación, es escuela o kinder, para los que tenemos niños más pequeños, es oficina y es centro recreativo. Hoy nos está llevando a la realidad de tener que repensar, más que en globalidad, en un tema de regionalidad. Mucho va a empezar a ocurrir que los líderes van a pensar en tener a las personas correctas y en los puestos correctos. Y la persona correcta es una persona del tamaño adecuado para que me atienda el producto o servicio que nosotros damos y con el costo que tiene, digamos, que esté habilitada. Los modelos de negocio están cambiando, hay que pensarlo y creo que es decirnos mentiras aquellas personas que dicen esto va a seguir igual. Y si nosotros centramos nuestro ecosistema centrado en la persona, digamos, de que las personas necesitan aprender, necesitan evolucionar, necesitan agregar valor, pero también necesitan recibir valor. Y entonces todas esas interacciones le dan vida a mi ecosistema, pues el ecosistema va a seguir evolucionando. Bienvenidos nuevamente los que ya estaban sintonizando y los que acaban de sintonizar, les damos la bienvenida. Como bien es sabido, TXN apuesta a la integración del conocimiento, a la multidimensionalidad del pensamiento, inspirados en los principios de Edgar Morin. El día de hoy captaremos un tema de relevancia que es la innovación o la importancia de la innovación en la realidad que vivimos actualmente y cómo enfrentar las problemáticas de este mundo cambiante. Para ello tenemos un gran invitado el día de hoy. Es Óscar López, él es ejecutivo de innovación de Compagui, con más de 13 años de experiencia en innovación y certificado en metodologías de la innovación como Design Thinking por Stanford University, Board of Innovation en Bélgica, Singularity University y Ford, y la metodología Ford en Holanda. Ha impartido múltiples charlas, pláticas sobre innovación, pero lo más importante de él, lo que nos hace invitarlo y que nos hable de estos temas de forma muy amena, es el término de psicosociotecnología y de cómo la psicología, la sociología y la propia política influyen en los movimientos tecnológicos y estos a su vez en nuestra vida diaria. Te saludamos a la distancia de lo físico, pero a la cercanía de lo empático. Óscar, ¿cómo estás? Bien, David, todo bien, viviendo aquí como en ensueño, como en una ensoñación todavía este proceso de adaptación si bien lo mencionas desde la distancia, desde
entender que un cambio sociológico siempre lleva uno tecnológico, ya lo mencionabas, y una manera de pensar distinta. Me encanta el concepto de TXN porque creo que es parte de este concepto de innovación donde hay también una tarea o un enfoque hacia el multitasking controlado, ¿no? Es decir, hacia tener una proyección como personas aprendiendo cosas nuevas. Y ahorita en este tema de pandemia, en este tema de que estamos en casa, estamos conectados totalmente a través de tecnología, pero estamos aprendiendo también cosas nuevas, desde las más simples hasta las más complejas, ¿no? Yo quiero pensar, o que el auditorio y todos nosotros pensemos que antes de esta pandemia nunca habíamos, no sé, hecho el súper en línea, nunca habíamos contactado a nuestros padres en videollamadas grupales, nunca habíamos jugado un juego en línea, nunca habíamos perdido tanto tiempo consumiendo servicios como Livestream o de Livestream como Netflix o como Amazon, nunca habían leído tanto o escuchado podcast, nunca habían convivido tanto tiempo con su pareja, nunca habían cocinado tanto, nunca habían dormido tanto o dormido tampoco. Todos estos cambios sociológicos implican también tecnología. Antes me gustaba contestar esta postura desde el ejemplo de los celulares, desde el ejemplo de cómo consumimos Netflix, y hoy en día yo creo que todo lo que estamos haciendo, toda la conexión humana y todo eso que tenemos reservado como tribal, como personas, está ocurriendo a través de herramientas digitales y por lo tanto modifica toda la dinámica que somos como personas, pero también es un momento, yo siento, en una curva donde la crisis también empuja, igual que en la guerra y que en el conflicto, empuja el tema del cambio, por todavía no llamarle innovación, y que esto permea muchísimo a dos sectores o dos grupos que están socialmente participando, entre aquellos que deciden emprender un cambio y adaptarse, y entre los que deciden quedarse, y esto ya es donde ya las empresas empiezan a ser conscientes de lo que estamos viviendo o simplemente a retraerse y a estar en peligro de estar en un problema hasta financiero, ¿no? Buenos días. Hago una pausa rápida. Me faltó dar el agradecimiento a nombre del equipo, Alessandra Delgado en la dirección y producción creativa de este proyecto, Iván García y Carlos Castro en el apoyo audiovisual y Iván y Jonathan Castañeda en los controles. Saludos a todos desde aquí, desde TXN. Bueno, Oscar, volviendo justo a este tema, parecería, bueno, para el público, Oscar también es un asiduo lector de contenidos de vanguardia, de diversa índole, desde literarios, películas, series, podcast, y siempre es un referente al cual acudimos para charlar de estos temas. Oscar, parecería que estamos viviendo, protagonizando una nueva temporada o la primera temporada de una serie cuyos giros dramáticos desde el guión parecerían sorprendernos cada vez más. Pienso desde el inicio de esta pandemia, pienso desde el 5G, todo lo que ha salido ahora con el movimiento antirracista, y por si fuera poco, la aparición de Anonymous nuevamente, y sí, esta cuestión del debate continuo sobre el uso de los datos de los usuarios. ¿Qué opinas de esta serie y cuál crees que sea la siguiente temporada o el siguiente capítulo? Fíjate que es un tema totalmente de futurología, eso está súper interesante. Yo como casi me daría gusto abrir la puerta a esto y decirles bienvenidos a mi mundo, porque este momento de ciencia ficción se está volviendo realidad, ¿no? Donde la ciencia ficción de aquellas sociedades posapocalípticas y que vivían en un tema de crisis era constante. Ahora lo estamos viviendo, pero eso también nos da un momento donde la ciencia ficción puede ser utilizada para dos caminos. Uno es precisamente hacia esa distopía de futuro, esa distopía donde nos peleamos, donde empezamos a ver sociedades en llamas, ¿no? Y no quiero hacer una referencia a lo que pasó ayer en la ciudad, pero el punto es que también hay otro escenario, que es el escenario donde podemos hacer un alto y tener una reflexión.
sobre lo que está sucediendo, y en medio de esa reflexión lo que continúa es ver, hacer también una reflexión o una medición de cómo estamos utilizando la tecnología para entonces tratar de darle un enfoque hacia la co-creación, hacia la empatía, hacia el tema del crecimiento de las empresas, hacia el tema de una mejor calidad de vida. Yo creo que ahorita hay generaciones también en este tema y en este caldo que se va generando de todo este ambiente mundial y yo creo que después de esto lo que viene es una adopción de una tecnología con una conciencia hacia una sociedad también que esté enfocada no solamente en los datos de la gente, sino en compartir y co-crear. Yo no sé ahorita si la gente lo está viendo como nosotros o si no se están sintiendo en una ciencia ficción, pero esa ciencia ficción solamente necesita el 50%, solamente está creada hasta el 50%. Y ahorita parece como negativa. Lo que tenemos que crear es una ciencia ficción positiva para que podamos hacer esto. Necesitamos, desde mi punto de vista, que las herramientas que estamos utilizando de comunicación, las herramientas de co-creación, estén simplemente aterrizadas en cosas de productividad, pero una productividad que también aporte a los límites. ¿Qué quiere decir? Ahorita toda la gente está trabajando de más, es un efecto que ya veníamos platicando y que parece terrible, ¿no? Estamos trabajando de más y ese es un efecto que es a raíz de este encierro, pero también a raíz de que no sabemos utilizar las herramientas tecnológicas. Cada uno de nosotros, también lo hemos platicado, tiene en su poder computadoras, supercomputadoras, tenemos lo que llaman overgear, tenemos demasiada tecnología, pero estamos utilizándola de una manera en un bajo rendimiento general, pero no solamente por las características físicas del software y del hardware, sino de cómo nosotros estamos proyectando esa tecnología. La estamos utilizando solamente para consumir información de entretenimiento, lo cual resulta muy peligroso, porque el entretenimiento y la tecnología está bien, no quiero satanizarlo, todos vemos Netflix, todos vemos, pasamos el tiempo jugando videojuegos, está chido. Pero también tenemos que pensar en estas herramientas y allí es donde me refiero a la co-creación para generar cosas que alivien el dolor de otras personas. No me refiero a un dolor físico y todo eso, sino desde cosas simples como facilitarles la vida. Y yo creo que vivimos en un momento también donde las empresas entran en una crisis a través de dos esquemas que pueden ser medidos, y uno es el alejamiento con el usuario, es decir, ya no hay una relación cercana con el usuario, y el otro es la caída de la demanda en todas las empresas. Y en ese sentido, las empresas reaccionan y están haciendo cosas como esta, que para mi gusto nos habíamos tardado en adoptar, y ahora lo hacemos de manera abrupta, ¿no? Que sistemas de medición de la productividad ahora tienen que medir que no hiperproduzcan, que no estén generando de más la gente, porque se está llevando la salud mental. Y ahí es punto donde se conecta la sociología con la tecnología y la psicología. La salud mental, entonces, en un momento de crisis, se está yendo porque estamos utilizando la tecnología para conectarnos a producir de más, incluso más que cuando estábamos físicamente en las oficinas. Ante la caída también, entonces, ante la relación separada de las empresas, también hay una respuesta interesante de las empresas, que es ahora un momento de hiperpersonalización, que ya veníamos hablando desde antes, pero ahora vemos el lanzamiento de los avatares en Facebook. No sé si lo notaron esta semana, pero ahí esa es una característica precisamente de cuando hay una desconexión, tú tienes que darle una identidad que sea fresca al usuario en una plataforma digital. Eso lo conocen perfectamente los gamers, pero ahorita ya se está viendo a todo el público en general porque es un efecto sociológico y tecnológico, porque la gente está buscando plataformas que los ayuden a conectar mucho más. Y con esto quiero enfatizar en un punto que todo el mundo estábamos hablando de la digitalización de empresas 4.0 y no sé qué tantos temas traíamos de tecnología. Y a la hora que viene esta crisis acelera todo, ¿no? Como en un momento de guerra, la tecnología avanza todavía más rápido. Pero también se queda ahí atrás todo
el tema del contacto humano. Eso es súper interesante, se los explico. Pensamos antes de la crisis que lo importante era tener la herramienta y digitalizarme y entonces, por decir, poner mi tienda en línea, hacer mi plataforma digital y ya está. Y hoy con el distanciamiento social, como somos seres sociales, nos estamos dando cuenta que lo que importa es la experiencia del cliente en mi plataforma, llevado de lo físico a lo digital. Lo pongo en términos simples. Yo iba a comprar, no sé, ropa, ¿sale? Iba a una tienda de ropa y llegaba y decía, oye, esto se me ve bien o mal, y llegaba alguien y me daba una asesoría con respecto a mi tono de piel y a lo mejor si era una tienda de deportes me decía, bueno, ¿cuál es tu rutina de ejercicio? Entonces te recomiendo ropa adecuada para esto. Ahora en el proceso de digitalización, las empresas en este cambio abrupto lo que están haciendo es llevarlo nada más hacia la digitalización, pero el valor humano es lo que importa. Esa personita que te decía ahí, esto se ve bien mal, o esto se ve muy bien, o se ve muy mal, o esto necesitas, ese contacto humano es lo que está creando valor incluso en las plataformas digitales. Es decir, las empresas tienen que analizar a través de algo como el Customer Journey, los puntos de contacto humano. O sea, el contacto humano no se debe de perder en esa digitalización y lo tenemos que seguir emulando. Una parte interesante ahorita, y volviendo al tema de Facebook, era que este avatar, ahorita que no estamos pudiendo salir a la calle ni tomar fotos de nuestros viajes, ni de los cafés que nos tomamos, ni de todo lo que hacíamos socialmente, Facebook lo que dice es, pues tengo que darle algo para que él presuma a través de su avatar para que no se me caiga mi plataforma. Eso es una hiperpersonalización y entienden el comportamiento del usuario. El reto aquí para todas las empresas, también ya no hablando no solamente en el término personal, sino para todas las empresas, es entonces hablar también en sentido de cuáles son todas aquellas tendencias que se están generando con respecto a COVID, ¿no? O sea, hiperpersonalización lo vamos a ver cada vez más generalizado entre la gente escogiendo productos específicamente de la manera en la que los quieren. Y esta nueva era, esta nueva normalidad implica también un momento donde la gente tiene que aprender rápido y aprender a desaprender rápido. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo conocí algo durante años, hoy estamos en una etapa de experimentación mundial, donde no todo mundo, donde lo vemos a través de nuestros gobernantes, todavía tampoco tienen la razón de lo que va, o la noción de lo que va a suceder. Entonces, aquello que creemos tener la razón, ya sea en lo que voy a hacer a futuro, o lo que es mi estrategia de negocio, o lo que estoy pensando respecto del mundo ahorita, es posible que cambie en 2 o 3 días. Entonces tenemos, es como ahora una mentalidad líquida, ¿no? Que es un concepto que ya conocerás tú, David, eso se acelera muchísimo porque ese futuro es incierto. Ahora, en temas personales de esa distopía, está interesante porque el futuro está desaparecido en el tema económico o está riesgoso. Y recordemos que la depresión es por un tema de pasado, el estrés es por un tema de presente y el futuro se lo debemos a la ansiedad. Así es de que si no duermen ahorita, si están teniendo problemas de fatiga, si están problemas de sudoración extrema, de cosas de características de palpitaciones, de características de la ansiedad, es precisamente porque el cerebro está analizando ese futuro que está incierto y que está fluctuando. Entonces, en todos los niveles hay un momento de carga para esta etapa que queremos llamar de nueva normalidad, y a mí todavía se me sigue siendo la manera más amable de llamar a un cambio abrupto. La nueva normalidad para mí sigue siendo un cambio abrupto que genera una tensión, y esa tensión también se vive de manera social, de manera psicológica, y genera también, es una temporada de calor, ¿no? Literal, ahorita de calor, de enfoque en las problemáticas, también de enfoque en una sociedad que ahora se vive a través de las pantallas y que vive las noticias en un live stream, ¿no? En el momento en el que suceden, y que también genera una conmoción de manera general, David. Sí, Oscar, ahora que abordas el tema de este acercamiento humano, de esta falta de contacto por la pantallización de la realidad,
Charlábamos hace un momento fuera del aire de los momentos que nos hacen falta en esta cotidianidad o nueva realidad que estamos experimentando en este momento desde nuestras casas. Y ya estamos, parecería que estuviéramos en este momento extrañando aquellos momentos de transporte o de traslado a nuestros hogares, o desde nuestra oficina o desde nuestro hogar a la oficina, o aquellos momentos previos al trabajo en donde convivíamos con nuestros compañeros de trabajo mientras nos servíamos el café y que de alguna manera nos ayudaban a compensar el golpe de la realidad al comunicarla, al expresar nuestros pensamientos. Y ahora, aunque lo hacemos así, lo hacemos desde nuestro muro, desde el cual nos leen pero no nos escuchan, y la reacción no es inmediata, sino horas después o días después, o algo que hayas tú escrito hace 3 días, se sigue comentando. Y esto de alguna manera es confuso y también nos genera, al menos a mí y creo que a varias personas con las que he platicado, cierto distanciamiento de esta realidad que hace que la absorbemos desde la lejanía, pero que de alguna manera al perder este contacto perdemos también un punto de vista importante sobre el mundo. Sí, fíjate que ese tema que tú traes a la mesa es súper importante porque yo creo que el ser humano es capaz de medir el riesgo a través de diferentes niveles, ¿no? Uno sería hacia adentro con el dolor físico que yo pudiera sentir, pero el más importante, no el más importante, sino otro esquema de medición es la amenaza externa, ¿no? Y eso tiene que ver con el comportamiento también tribal, de cómo nos movemos como grupos o como sociedades. Y aquí el comportamiento tribal es interesante, dejemos de lado ahorita el tema de lo interno, de si estoy haciendo ejercicio, de si me duele algo, vamos por el tema tribal externo, que ahí es qué parámetros mido, ¿no? Si yo estoy en una plática y ahorita como estamos frente a esta pantalla, yo digo, bueno, la expresión de David ahora es triste, o a lo mejor el punto de vista que estoy dando no le gustó tanto porque vi cierta facción o lo que sea. Lo mismo ocurría en los grupos. Pero ahora con este distanciamiento y esta falta de grupos y esta falta de rebotes de esas señales, existe también esa noción de inseguridad, ¿no? Yo no sé qué está pasando en el mundo externo, qué está opinando la gente de mí. Y esto lo llevo a todos aquellos que trabajan en oficinas y que estaban en esos grupos y que estaban en el radiopasillo. Y es un análisis que hacía sobre el tema de que me doy cuenta que el chisme tenía una función esencial en las oficinas. ¿Por qué? Porque era una manera de pelotear y decir, oye, pues esto está así en la empresa, yo me enteré por ahí, mira, la persona fulanita piensa esto de ti, no le gusta tu proyecto, o aquel fulanito anda con aquella, ¿no? O sea, información sobrada de lo que tenías en tu entorno, ¿sí? Sobrada. Y ahora lo que pasa es que tú dices, bueno, llego aquí a la junta, oigan, son las 9 de la mañana, ¿verdad? No me quiero ver mal, dejen, iniciamos la junta, vamos a lo que nos truje, ¿no? Vamos a lo que nos interesa. ¿Cómo van los indicadores de esto? ¿Cómo va lo otro? Sí, y tú sales de la junta y entonces vas corriendo y tienes que seguir porque todo el mundo, aparte en esta época de crisis, está pensando en un escenario futuro económico negativo y lo que dices, tengo que exponer mi proyecto, tengo que hacerme visible para no ser el primero en la lista de recorte y entonces con esto lo que trae es esta era que hablábamos de hiperproductividad, porque entonces todo está acelerado, todo es tensión, no tengo los mecanismos que me daban noción de mi entorno alrededor. Y ahora valoramos esos traslados, valoramos esa ida por el café, valoramos ese chismecillo, valoramos esa sonrisa en la entrada de la recepcionista y de las cosas que teníamos, porque todo eso es un movimiento tribal. Es decir, es de tribus, es de cómo nos movemos como sociedad. Una adaptación hacia la digitalización de la sociedad es un cambio abrupto, no es una decisión. Y por lo tanto, todo cambio de por sí genera estrés en sí. Imagínense nada más desde cambiarse de casa, cambiarse de lugar de residencia, cambiarse de trabajo, cambiar de pareja, todo cambio implica un estrés enorme. Pero al menos en todos esos cambios teníamos a nuestro núcleo, que era la familia, los amigos, todo esto. Y en este momento ese rebote, ese hombro en que recargarme o con quién pelotear mi situación, no existe. Creo que viene una segunda era de pantallas, pero una pantalla, digamos, sanadora, de telesanación, desde
terapias psicológicas a distancia, empezó con el tema del ejercicio físico, pero yo creo que todo el tema a distancia, de una economía de bajo contacto físico, así lo están llamando, una economía de bajo contacto físico, impone cambios radicales que a su vez vamos a tener que adoptar y que empezar a medir otra vez las cosas externas, es decir, qué cosas me traen bienestar mental o dónde están los indicadores de ese bienestar mental en una era digital. Esos todavía no los tenemos y los tenemos que inventar. Digo, yo no tengo todavía noción de cómo va a ser eso, pero yo no sé si voy bien ahorita en el trabajo, si voy mal, o sea, ese tipo de comunicación, y sigue siendo comunicación humana, pero se está perdiendo. Yo creo que literal, y me he encontrado con diferentes empresas a las que asesoro, comentarios de gente que ha dicho, oye, es que realmente hay gente que no sabe trabajar a distancia. Y ese es uno de los retos más grandes, que establecer una comunicación aún a pesar de la distancia. Claro, decíamos, es lo que comentábamos al inicio de esta charla. Tenemos ahí la tecnología, pero no sabemos utilizarla. Claro, mandábamos WhatsApp y todo, pero era un ambiente controlado, como una herramienta secundaria. Ahora la herramienta es primaria. Ahora la herramienta es el único medio y eso cambia las reglas del juego totalmente. Con WhatsApp sucede una situación que seguramente los que nos escuchan y ven se sentirán identificados, y es que al tener un solo canal de comunicación, que es la vista o el texto, la lectura, hay mucha información que se pierde alrededor de ese mensaje. Entonces se presta a muchas interpretaciones. Justo a lo que decías, es que no sé si me lo dijo en un tono de sarcasmo, si me lo dijo como broma, si me lo dijo enojado o enojada. Y entonces ya uno se empieza a crear sus propias historias. Esto, si lo trasladamos a un ambiente profesional, en la gestión de los recursos humanos, en la gestión de los proyectos, en la asignación de tareas, seguimiento de performance, pues, o de rendimiento. Y ahora traigo a colación una posibilidad que podría tomarse en cuenta por parte de las empresas, no sé tú qué opinas al respecto, sobre estas crecientes terapias ya psicológicas o asistencia, digamos, psicológica también online, para lograr esta adaptación a las nuevas metodologías. Yo pienso, por ejemplo, en las generaciones mayores, generaciones baby boomers o generaciones X incluso, que no estaban acostumbradas a este proceso de digitalización y que al ser tan abrupto este cambio, están sufriendo literalmente en carne propia toda esta adaptación y se está viendo la repercusión en sus vidas, pues en su cotidianidad. Sí, ahí fíjate, desde el aspecto psicológico, eso se le llama una cristalización del pensamiento y ocurre en el paso de los años, pues no se no se da cuenta uno, pero la vejez, la senectud actúa muchísimo en este aspecto donde solidifica la rutina. Es decir, simplemente cuando empezamos, ya ni siquiera empecemos por tecnología, cuando hablábamos del cambio de rutina, de no salir a la calle, los que más batallaron en esta rutina fueron los adultos mayores, porque ya la nueva rutina imponía otra costumbre, y el adulto mayor lo que hace es literal un ritual de su día, donde no puede faltar un desayuno a tal hora. En el caso, yo recuerdo de mi abuelo, pues el pan de cierto sabor, y van creando ciertos hitos que son sumamente cíclicos, y pareciera algo hasta filosófico de la vida, ¿no? O sea, cómo te vas haciendo este proceso de experimentación de la juventud, donde vas viendo diferentes posibilidades para tu estilo de vida y todo eso, hasta que involucra viajes, tipos de estudios, conocimientos y todo eso, hasta que esto se vuelve un ciclo y una rutina. Eso es algo interesante ver, porque ahora implicando la tecnología, imagínate llegar con alguien así y decirle, pues sí, pero si venía por ti a visitarte tu familia una vez a la semana o 2 veces o algo así, ese contacto ya no lo puedes tener, y ahora si te atiende una persona porque eres adulto mayor, ahora tenemos que hacerlo otras personas. Todo ese cambio pesa más en generaciones más adultas.
Otro cambio, y aquí esto es interesante en el tema de la crisis, es que hay dos momentos también ligados a lo que vamos a hacer. Una de oportunidad y otra de oportunismo. Y esa no sé si explicarlo de esta manera. El oportunismo para mí es que no está mal, no tiene una carga moral, pero ahorita vemos la venta de cubrebocas al por mayor, ¿no? Incluso hay gente como si fuera Día de las Madres, gente vendiendo rosas, así lo mismo ves de cubrebocas en las calles con gente con camionetas y todo eso. En el tema de los negocios, volviendo a la parte, digamos, a la psique de los negocios generales, estamos ante una era que es aprovechar la oportunidad temporal, que yo lo podría decir como oportunismo, y lo reafirmo, sin un tema negativo moral, y a la tema de la oportunidad. Si tú vas por el oportunismo y quieres vender, el ejemplo más sencillo de cubrebocas, recuerda que esto a 2 meses, a 3 meses, no sabemos si va a seguir siendo un negocio. Entonces, tu inversión, tu retorno, aquel famoso retorno de inversión que se maneja tanto el ROI de las empresas, tiene que ser visto por esos pequeños comerciantes porque posiblemente a 3 meses ya no haya ese negocio. O todo lo que tenga que ver con la temporalidad del COVID. La oportunidad es que tú cambies, entiendas tu negocio, entiendas las tendencias tecnológicas que están ocurriendo allá afuera y crees una oportunidad a partir de ahora en adelante, no necesariamente ligada a la temporalidad del COVID. Entonces, eso está interesante porque generacionalmente, y aquí es donde lo ligo con tu tema, generacionalmente los dueños de esas empresas que ya tienen su rutina y su ciclo, son precisamente baby boomers, son gente que le teme al cambio, es gente que no está dispuesta a dejar una empresa que le costó 10 años construir, 15 años, 20, 30 años, y ahora modificarlo se toma entre estas dos oportunidades. Dice, oye, voy por el tema de construir máquinas, compro una maquinaria para hacer tubos de respiración para el tema de los enfermos de COVID, o algo que resulta oportunista y que puede obtener un beneficio, pero que posiblemente no sea sostenible a largo plazo. O el otro que es, cambio el esquema de mi negocio actual y lo enfoco a las tendencias generales, como el e-commerce. Ahorita estamos viendo el brote del e-commerce, así un boom del e-commerce. Todo el mundo quiere su tienda digital. El e-commerce existe desde hace, si mal no recuerdo, 15 años. 15 años que había empresas evangelizadoras que decían, es más, llegó WordPress y ya tenía e-commerce cuando las plataformas digitales. Y ahorita todo el mundo se está volviendo loco porque ahora hay este es otro fenómeno sociológico, ahora hay una sobreoferta de ciertas cosas porque la gente se está volcando a no analizar el comportamiento de su usuario, que era lo que decía hace rato, lo está llevando directamente, así como funcionaba en un local, en un changarro, ahora lo voy a poner mis productos en un escaparate digital. Y yo digo, oye, pues no, si vendes cremas, ¿cómo te acercabas con tu cliente? Es que le decía cuál era su piel y entonces le decía que este era para ponerse en la noche y así. Eso no lo puedes olvidar. Eso ahora se vuelve más relevante. Tienes que hacer ese contacto humano. Si dejas eso de lado, la tuya es nada más otra de las miles de tiendas que en el mar digital y la búsqueda de Google y la pelea de AdWords no va a tener diferencia. La mejor publicidad no sigue siendo aquella que estás pagando en internet. La mejor publicidad es la que yo te cuento a ti a través de la experiencia. Entonces, la experiencia tienes que trasladarla al mundo digital. Pero todo esto siguen siendo cambios y lo que les digo, el esquema allá afuera es baby boomers lideran estas compañías. El millennial dice, bueno, sí le entro cambios, pero otros consérvanos. Y el que te está esperando allá a la vuelta es el de la generación Z o el screener, ¿no? Tal cual, que te dice, quiero cambios todo el tiempo. Entonces, ahorita, para aquellos que son directores o que tienen una empresa, que hicieron su empresa que estaba funcionando por tanto tiempo y se enfrentan a esta crisis de baja demanda y de separación del cliente, mi consejo más grande es, de verdad, adopten una política, no una política, una mentalidad abierta al cambio y de pivoteo rápido. Un pivoteo rápido es, me equivoqué, ok, voy por este lado, ahora me voy como un jugador de básquetbol, ¿no? Tengo que ir haciendo camino sin saber, pero sé que quiero llegar a ese lugar, sé que quiero llegar ahí a donde se puede meter la pelota, pero el camino no lo tengo claro,
porque el escenario alrededor de mí, los jugadores se están moviendo. Entonces, cada vez me tengo que documentar de lo que está pasando y lo que se está consumiendo. Por ejemplo, uno te decía el contacto humano, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para conservar la experiencia aún a pesar de lo digital, la experiencia humana? El segundo sería la transparencia. ¿Cómo voy a darle a mi cliente o a mí mismo un escenario donde pueda analizar los datos en el momento en el que ocurre? ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a poner en términos de mucho más sencillos. Por ejemplo, si yo tengo un dashboard o una plataforma donde veo los indicadores de mi gente, pues eso es transparencia. Yo lo veo al día a día porque me están reportando así de manera general y todo sucede. Y todo el mundo tiene una retroalimentación de que va bien. Ojo, eso también tiene un efecto psicológico. Si yo me dejo de empresas y me voy a la parte así más humana, yo tengo un perro, ¿no? Si alguien llega y me dice, en esta época de COVID, voy a pasear a tu perro, ese es mi servicio, no tiene que ver nada con lo digital hasta ahorita. Pero me dice, pero voy a ser transparente en mi servicio. Mira, mientras paseo a tu perro, a través de WhatsApp, te estoy mandando fotografías. Mira, aquí se lo está pasando bien, aquí está comiendo y todo eso. Eso es transparencia. El cliente, a pesar de la distancia, a pesar de la pantalla, está consciente de eso que le está llamando la atención, de eso que le importa, ¿no? En este caso es mi perro, ¿no? En el otro caso son la gente que está trabajando para mí o mis indicadores. Ese tipo de reseñas las tienen que adoptar de manera rápida. El tema también con la transparencia y dónde se cruza es que la transparencia ahorita se cruza con la sanitización. ¿Cómo voy a saber que no me están entregando ahora un perro donde la correa trae COVID, ¿no? Entonces, en el mismo ejemplo del perro, en el ejemplo de las empresas, ahorita Mazda, metes tu coche y hasta te ponen un ticket así en el espejo que dice, este carro, ni te preocupes, ya lo sanitizamos todo por dentro cuando lo llevas a servicio. Eso es una combinación entonces de sanitización, que es una tendencia obviamente general ahorita en mundial, es decir, entregar cosas limpias. Amazon lo hizo al inicio, cuando empezó COVID, dijo, miren, este es mi proceso de limpieza de los paquetes para que no pienses que te va a llegar ahí a través de nuestros paquetes algo transparente, algo con infectado de COVID, ¿no? Entonces, la transparencia y la sanitización son temas que se cruzan. Pero si yo estoy alejado de esto, te digo, y si simplemente quiero trasladar mi negocio a algo en e-commerce, pues no va a funcionar, esa es la verdad. Oscar, ¿cómo hago el recuento de estos dos puntos? Uno es comunicación continua con el usuario, y el otro es transparencia. En el primero, que tiene que ver con la comunicación, cómo mantener una comunicación activa y que sea de atención, que le llame la atención al usuario, al tener una sobresaturación de información en este momento en donde pareciera, por ejemplo, sigo con el ejemplo de Facebook, las publicaciones de nuestra marca o negocio o producto compiten contra las publicaciones de tu tía, de tu mejor amigo, de las protestas, etcétera. ¿De qué manera lograr una línea de comunicación atractiva para el usuario y mantener su atención? Bien, yo creo y va sobre el mismo valor de conexión humana, y esto lo pongo en una analogía que se me ocurre ahorita. Vamos por la calle, ¿no? Me voy un poquito más atrás. El tema de la saturación de información no es algo nuevo, es un regalo de la publicidad que nos vienen dando desde los años 70, ¿no? Donde tú ves cruces así como en Nueva York, ¿no? Pantallas por todos lados, o el crucero famoso de Tokio, gente por todos lados y anuncios por todos lados. Sales tú del aeropuerto y espectaculares, así una barra de espectaculares, pantallas y todo. La analogía que quiero hacer con esto es que ese es el mundo digital, ese es el mundo del AdWords, ese es el mundo del anuncio en YouTube, todo esto. La otra es que dentro de donde vas recorriendo hay un conductor, tú vas en un Uber, pongámoslo así, y está la avenida llena de espectaculares, parabuses, anuncios, chicas en bikini, todo para llamar tu atención, ¿sale? Pero al mismo momento tienes esa ventana y al mismo momento tienes ese conductor de Uber que te dice, oye, ¿cómo ve usted? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene en este viaje? ¿A dónde va? ¿Qué está haciendo? Mira, es que vengo aterrizando de Tijuana. Ok, ¿y qué va a hacer? No, pues es que mira, voy a ir a comer. ¿Qué me recomiendas ir a comer? Mira, yo te recomiendo aquí que vayas a, no sé, tal restaurante, ve a la zona de Chapalita, ve a la zona de Chapultepec. Yo tuve esta experiencia.
Esa es la diferencia. Si ese conductor de Uber fuera tu empresa, ese es el contacto humano que requiere tu usuario, tu cliente. Tú tienes dos opciones: ser el espectacular de la calle que está bombardeando y pagando ads y están haciendo, o el otro decir, oye, te voy a dar esto gratis. Ya después, cuando quieras algo, cobrar algo plus o algo que tenga que ver con mi servicio, entonces te lo cobro, porque finalmente te estoy cobrando el viaje en Uber, ¿no? Pero al mismo tiempo te estoy dando un contenido que es amable, despreocupado, entretenido, en un contexto de bombardeo publicitario digital. Entonces, de verdad que no se nos olvide esta analogía. Ese es el punto que quiero reflejar, que el contacto humano es tan sencillo como esto. ¿Qué es lo que extrañas en la distancia? El contacto humano, el producto, la recomendación sincera, la charla sincera, la plática, ¿cómo se dice? Improvisada, el punto de vista intercambiado. Hacer eso, si yo nada más estoy pensando en temas de productividad, en términos económicos, es muy, muy difícil. Pero las mayores empresas que consiguen el éxito y que ya lo tenían incluso antes de esta crisis de COVID y de distanciamiento, son las que estaban triunfando, las que entendieron ese comportamiento, las que decían, tengo que dar mucho contenido gratuito, ameno, hasta que el usuario me haga parte de su vida, me gane como confianza como un amigo, y entonces el primero al que me va a venir a preguntar va a ser a mí, y yo tengo el poder de decisión sobre esa persona, sobre lo que va a consumir, a dónde va a ir a comer, qué película va a ver, infinidad, qué productos va a comprar, qué bicicleta, ¿no? Qué guitarra, qué lo que quieras. Eso está leído, pero ahorita esa es la parte que les digo, ¿cuáles son los valores que tiene tu cliente? Déjalo aterrizo en un ejemplo muy práctico. Yo veo una patineta, ¿no? Y la gente, yo construyo patinetas, por decir un ejemplo que se me ocurra así rápido. Tengo una empresa que construye patinetas, ¿no? Skateboard. Y digo, chin, se cayó mi venta de patinetas. Ya no tengo contacto con el cliente. Y yo lo que diría, mi postura es, o hago muchos anuncios de patinetas, o segundo, entiendo que el valor de la patineta es que el usuario quiere tomarse una fotografía mientras hace una pirueta en la patineta y subirla a redes sociales. Si yo entiendo eso, tengo una oportunidad de hacer negocio a través de presumir que el usuario hace piruetas, ¿sí? Pero no voy a poder hacer un negocio si pienso que mi negocio solamente está centrado en piezas de metal y de madera que tienen que entregarse a un público que las están haciendo allá afuera. No sé si me doy a entender con esto. Lo pongo en otro ejemplo. Pensemos en las empresas de turismo, que son las de las que se golpearon así, pero durísimo, ¿no? Durísimo, hotelería y turismo. Si yo pienso en mi usuario para hacer un pivoteo ahorita, digo, yo ofrezco viajes, ¿sí? Pero ¿qué valores intrínsecos del usuario se quedan ahí? El usuario, el cliente, el que era mi cliente o el que es mi cliente, normalmente tiene un perfil de que quiere viajar para desestresarte, para darse un premio como de vacaciones porque ha trabajado muchísimo, para tener una experiencia nueva, para encajar con un tipo de sociedad, porque entonces puede presumir que está en París y vean cómo soy pudiente, ¿no? Tiene muchos valores cada producto. Si yo como compañía analizo esos valores, yo puedo hacer una propuesta mucho más atinada porque el público ya lo tengo y ya tiene esos valores. Pero si solamente digo, no, voy a vender más tickets de aquí, de tickets de avión, de aquí a que se vaya la contingencia, pues no, el futuro no se ve bien, ¿no? Entonces, ese es el valor, y eso lo viene desde Stanford, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que valora tu cliente de tu producto? Al cliente no le importan las llantas de la patineta, bueno, en un lenguaje técnico posiblemente, pero lo que le importa es la experiencia de lo que puede hacer con la patineta, que puede ser salir con amigos a patinar, que puede ser tomarse la fotografía de ese truco que hace, y eso entonces me da oportunidad de generar un negocio. De otra manera, ¿no? Entonces, hoy más que nunca, no estamos viviendo en una época que se acerque más a la tecnología en sí, sino en una sociedad que se acerca más
más bien que se aleja a través de la tecnología, pero que busca una cercanía a través del contacto humano y de los hábitos, ¿sí? ¿Cuáles son los hábitos? ¿Qué es lo que valora el cliente? Eso es lo importante. Dejamos ahí en el tintero con una recomendación a los negocios y establecimientos ahora que estén reabriendo para proponerles a los conductores de Uber que compartan y recomienden sus lugares. Entonces puede ser un punto, un área de oportunidad interesante para los negocios como restaurantes, bares, pequeños hoteles y una posibilidad ante esta situación. Oscar, en referencia al tratamiento de la información o la dirección de comunicación hacia el usuario, viene con él el tratamiento de la información del usuario. Y lo que hablábamos también fuera del aire, de esta nueva tendencia o reubicación laxa de la permisividad de la privacidad. Sí. ¿Qué tanto las marcas y las empresas a las que les doy permiso al utilizar o descargar su software tienen acceso al uso de mis datos y de qué forma estos, en pleno confinamiento, son utilizados, reutilizados y vendidos justo para compensar el nivel de ventas o falta de ventas que se tienen actualmente y cuál es la consecuencia de esto? Fíjate que el tema es como mundial, ¿no? Yo lo que trato de hacer el análisis que esto es macro. Inicialmente teníamos a China, ¿no?, en el extremo oriente, y decía China, a mí no me importan sus regulaciones ni su moral occidental, a mí lo que me importa es tener control, ¿no? Y el control lo vivo a través de que voy a filmar a toda mi población, voy a tener control de todos los accesos, voy a tener control, ojo con los accesos, porque eso también viene a través de la sanitización. Es permisible a través de la sanitización checar los accesos a todos los lugares. Anteriormente eso era más laxo porque decíamos, no, tenemos que respetar al usuario. El usuario quiere su espacio de 2 metros, que no se le acerque a algún guardia o algún policía a ver qué estás haciendo aquí, ¿no? Él quiere pasear por la calle libremente. En China no, en China tú dices, bueno, voy a salir, pues necesito precisamente estar identificado ante el sistema informático de los chinos. Si esto yo lo traslapo ahora a Occidente, y sobre todo empezando desde Europa, desde Alemania, la Alemania dice, no, pues a mí no, nosotros como regulación no permitimos fotografías a los menores de edad, ¿verdad? Porque ellos todavía no tienen decisión sobre sí. Si nos veníamos acá a América y a Estados Unidos, a México en particular, pues más bien uno es el que está peleando por subir datos, ¿no? Por presumir su estilo de vida, por decir, mira, hago este TikTok, bailo, voy a cierto restaurante. Pero aquí el tema de que las empresas, sobre todo basadas en Silicon Valley, desde Facebook, desde Twitter, desde Netflix, todas las empresas que estamos consumiendo a punto digital, en el entorno digital, como Google y todo esto, tenían ciertas restricciones, que eran restricciones nuevas porque no las habíamos tenido nunca antes en la historia, que es la privacidad a través de los medios digitales. Todos recordarán así de manera ferviente el juicio donde estuvo Mark Zuckerberg ante la legislación norteamericana, ¿no? Donde estaban en un juicio y le preguntaban y realmente veía a dos tipos de personas sumamente polarizadas. A una que no entendía, en la parte de la legislación no entendía nada de tecnología, nada, y hacía preguntas como, oye, pero entonces Facebook me puede observar mientras, no sé, voy al baño, y tú decías, ¿en serio le está preguntando eso a Mark Zuckerberg y espera que se lo conteste de una manera? Y él se veía rojo porque decía, chin, o sea, no puedo creer que tenga que empezar a explicar algo como si fuera desde piedra, ¿no? A decirles, miren, esto es la rueda. Pero también desde el otro punto es la verdad, es que la publicidad está socavando los temas de la privacidad. Nos medían en un celular a través del GPS, yo sabía si ibas a algún centro comercial, como red social o como Google, si ibas al estadio, si hacías un viaje a tal lado, si te hacías un check-in en tal restaurante, todo eso. Ahorita que no hay movilidad y que estamos en el escritorio todo el día, muchísimos de esos parámetros con los que estaban midiendo las empresas ya no existen. Y están perdiendo cierto negocio al mismo tiempo que lo están ganando, o sea, están perdiendo más bien cierta parametrización al mismo tiempo que están teniendo más exigencia de las empresas por saber datos del usuario para venderles cosas.
en la analogía que traíamos anteriormente, más gente quiere poner su espectacular en la calle, en el mundo digital. Entonces, lo que viene aquí es que el mismo gobierno, al ver que la economía se detiene, da más permiso de esa intromisión de las compañías informáticas hacia los datos del usuario. Y ahora son más agresivos en cuestión de lo que están leyendo, los clics que das, el tiempo que estás pasando en pantalla, las aplicaciones que estás utilizando, los productos que estás viendo para comer, para consumir. Y cada vez esto, ahorita ponen un tema filosófico, si esto va a decrementar de manera muy grande, y yo lo veo así, que sí va a suceder si esto se prolonga por años, porque entonces la lectura de los celulares va a ser mucho más agresiva, y lo vamos a ver en siguientes actualizaciones, si todavía nos conservamos dentro de un espacio confinado. Éticamente nos deteníamos a pensarlo porque había mucho más datos que se estaban leyendo, pero si la economía se detiene, recuerden que vivimos en una sociedad que vive de lo que produce y acumula de lo que produce, entonces no se puede detener y va a buscar las herramientas para que la venta continúe, para que el comercio continúe, aún a pesar de la distancia. ¿Qué va a pasar ahí? Más saturación de contenidos, más anuncios en YouTube. Cuando antes de ver un video, ahora ya nos va a hacer un anuncio, van a ser 2 o 3. Entonces, el tema aquí es que sí se va a decrementar, sí se va a hacer más laxo el tema de la permisividad, o más bien la regulación va a ser más permisiva con las compañías para meterse con tus datos. Y eso hay que tener mucha atención porque finalmente el usuario es quien debería de decidir. El usuario es quien debería decidir hasta dónde llegan las compañías. Y habrá que estar muy alerta justo al revisar las actualizaciones de las apps que tengamos instaladas tanto en los ordenadores como en los móviles. Entonces, una buena recomendación para los usuarios justo en esta etapa. Oscar, vamos a pasar ya, estamos en el cierre, en la etapa final de esta entrevista, de esta charla contigo, y pasaremos a algunas preguntas que tienen los usuarios. Sí. Tenemos una de Jessica Delgado que nos pregunta, ¿qué cambios consideras que habrá en los diferentes departamentos de las empresas para llevar a cabo sus funciones? ¿Cómo aplicar la innovación para dar mejores resultados? Y pone un ejemplo. ¿Cómo se va a contratar ahora a las personas? ¿Cómo se capacitará y cómo se gestionarán los proyectos? Precisamente por no estar la nómina completa, pues, o la plantilla completa de una empresa. Bueno, número uno, el distanciamiento trajo una posibilidad para las empresas y para los dueños de las empresas. Uno es, no creían en el home office, y ahora que hay hiperproductividad, algunas empresas dicen, ¿y ahora para qué los quiero en la oficina? Si en la oficina me causan, o sea, estoy pagando una renta por esa oficina, estoy pagando a lo mejor por víveres, por luz, hasta la famosa guerra del papel del baño, ¿no? O sea, todo lo estoy pagando como empresa. Sí. Y ahora que se fueron a la casa, lo que son más productivos, y pues hay una reestructuración, primero empezando desde ese momento, en el organigrama para saber quién vuelve y quién no, o qué puestos ya nada más los necesitas media hora en una junta semanal, a lo mejor físicamente, y ya jamás los vuelves a ver y están optando incluso por promover ¿cómo se podría decir? Ellos mismos hacen promoción de crearte un espacio ameno en tu casa para que trabajes, o sea, desde la silla, el escritorio y todo eso. Eso de manera general por el distanciamiento. Muchas empresas, sobre todo de TI, van a decir, ok, no sé si te quiero de regreso, no por tema de coronavirus o por otra cosa, sino por un tema productividad económico. En el otro sentido, y con base a la capacitación, yo creo que nos dimos cuenta como empresas que la parte, sobre todo desde el desarrollo organizacional, también necesita una conexión más cercana con todos los empleados o colaboradores de una empresa. Al dar no solamente una estructura de nómina y de responsabilidades, sino de calidad de vida
para la gente dentro de la empresa. Muchísimas empresas se quedaron atrás porque tienen sistemas de recursos humanos que solamente aportaban en el tema de contratación y de seguimiento de productividad. Y en esa transformación, la gente está inconforme con esos departamentos porque no saben capacitar ni saben reconocer el trabajo en una era de plataformas digitales. Lo más visible, lo más parodiable de todo esto es una empresa también mandando cursos ¿cómo se llama? De yoga, de ejercicio, en una compañía de TI, ¿no? Donde la mayoría de sus programadores, pues realmente no mueven, o sea, no están acostumbrados al ejercicio físico. Yo sé y soy pro del tema de mantenerte bien física y mentalmente, pero el tema aquí es que hay una desconexión entre la necesidad de las personas dentro de las empresas y los departamentos que tradicionalmente dentro de recursos humanos o de talento humano, como quieran llamarlo, normalmente estaban enfocados sobre todo hacia la contratación. Y el otro tema que se les quedó muy, muy corto es el tema, igual que en todas las empresas, igual que las mismas empresas hacia el usuario, el de la comunicación. ¿Cómo comunico a mi usuario? ¿Cómo me doy cuenta? A mi empleado, a mi grupo, a mi sociedad dentro de la empresa. ¿Cómo comunico? Ese es un tema que totalmente se desconectó. O sea, no puedo mandar ya nada más un email. ¿Ahora qué voy a hacer? Porque pues están recibiendo miles de emails por todos lados. ¿Cómo voy a comunicar ahora cuáles son los valores de la empresa? ¿Cómo es esa comunicación? Es algo que todavía no se resuelve y que las empresas necesitan muchísima ayuda, porque ahorita el DTH se ve como el verdugo, el que se alejó en temas de comunicación, pero también el que te puede dar cortón a la hora de que todo esto se complique. Entonces, yo pienso que uno de los departamentos que más va a sufrir ahorita en temas de reinvención va a ser este departamento de derecho, y que todo eso lleva también la capacitación hacia el personal, hacia en qué están interesados ahorita, pero no desde una decisión desde la gente de talento humano, que luego se ve bien súper desconectada de la gente de a pie, ¿no? Sí. Sino en una que también, y vuelvo a ese tema, de conexión con la gente que lo está sufriendo. Pasar de estas decisiones unilaterales o por conveniencia, por moda o por ocurrencia, que a veces parecería que implementar cierto tipo de tecnología o capacitación funciona en una empresa porque el director o directora de recursos humanos vio que funcionó en otra. No necesariamente es una regla general. Y siguiendo el ejemplo que mencionas de las clases de yoga en un equipo de TI, pues a lo mejor lo que se necesita primero antes de la clase de yoga es una clase de nutrición, ¿no? O de movilidad básica para entender la importancia de la salud en nuestra cotidianidad. Entonces, sí, coincido con eso. Tengo que decir que es un asumido, ¿no? O sea, yo por mi punto de vista, y también sin preguntarle al usuario, hubiera podido decir, oye, a lo mejor les decimos que dediquen a su día 1 hora de videojuegos para que se sientan bien. No lo sé, no sabemos todavía la respuesta. Hay una etapa de investigación, pero normalmente estos departamentos no son nada dados a la investigación, esa es la verdad. Y a preguntar y justo a salir de esta capacitación exclusivamente en el área de desempeño profesional. O sea, no le des más ingeniería al ingeniero, que es lo que nosotros tanto decimos, sino ¿por qué no le pones algo de arte o le das filosofía para que complemente su propio actuar? Sin dejar de lado la capacitación específica. Eso sí hay que decirlo. Vuelvo a otra pregunta, Oscar. Valen CM dice, los e-commerce, bueno, esto es como una opinión, los e-commerce son un complemento, no un sustituto de muchos negocios. Ejemplo, las cremas de belleza. Sí. Una tienda virtual puede darte un servicio de venta 24 horas los 365 días, pero sin dejar el punto de captación en persona. Sí, eso es exactamente esto es lo que vemos. El valor del cliente es desde empezar a ver si tengo clientes que se sienten inseguros por las espinillas o lo que quieras imaginarte, ¿no? Hasta cremas de masaje, yo qué sé, el punto es exactamente esto que refieren esto.
es la herramienta, es complementaria. El valor aquel de cercanía con la persona es súper importante. Fíjate que aquí con e-commerce y con el tema del boom de la digitalización hay algo que también tiene que no quiero dejar de mencionar, que es el tema de la novedad. No podemos, si tú quieres tener a tu gente cautiva, ahorita toda la gente está a través de las pantallas, pero lo que están buscando con ansiedad es novedad. ¿Qué puedo consumir? ¿Qué hay nuevo? Netflix está soltando un montón de series y de contenidos como nunca porque sabe que están consumiendo más, pero que el mismo público está pidiendo más y más. Lo mismo puede suceder en temas de medios de comunicación, de noticias, pero también de si quiero comprar unos tenis, quiero ver más novedad y también quiero más... esto es la parte donde creo que no podemos dejar de pensar que nos levantamos en la mañana y decimos, lo primero que hago es revisar mi celular, porque ahí es donde estoy atendiendo esa sensación de novedad, porque no hay contacto con el mundo exterior y esto, a su vez, como generadores también, esto no sé si tomarlo de una manera positiva o negativa, sigue siendo una recomendación, pero también una cosa que tomo con pinzas porque todos estamos ahorita con necesidad de novedad. Yo creo que es una estrategia de estar dando novedad al usuario. No sé si es una consecuencia positiva psicológicamente, pues porque esto ya nos traía consecuencias de sentirnos una desconexión de la humanidad a través de no traer el celular o de no sentir que yo había cambiado en algo. Es decir, los seres humanos estamos buscando ahora no solamente tener el mejor celular, sino ser mejor persona, ser la más vista, ser la más físicamente apta, ser la más popular, ser la más... nos está cambiando a nosotros mismos. O sea, nosotros mismos tenemos que ser alguien nuevo cada cierto tiempo. Tenemos que renovarnos, pero eso no como una decisión, sino como una directriz, y ahí es donde empieza el problema a hacerse complejo. No sé si me doy a entender con este punto. O sea, nos exigen ser nuevos cada vez en un periodo de tiempo más corto. Y eso lleva a una revolución de estrés, de ansiedad, de acelere, ¿no? Y esto nos regresa pues a la misma pregunta paradigmática de siempre respecto a lo que mencionabas de la modernidad líquida de Zygmunt Bauman, de esta filosofía cambiante, al contrario de la modernidad sólida que planteaba hace algunas décadas, que era construir para que algo perdurara. No solamente una empresa, hasta una relación misma, y parecería que ahora, en búsqueda de lo nuevo, pues nada se mantiene, ¿no? Entonces, pero esta es una discusión que queda también al foro interno y a la puesta en cuestión, dijera Pepe Vallardo, que tuvimos también una charla con él. Óscar, ya para cerrar, que ya estamos en la parte final, voy a dejar solamente 2 preguntas y si puedes responderlas muy brevemente en 1 minuto cada una. ¿Qué consejo le darías a las empresas que han cerrado o a las que están pasando malos momentos y que puedan renacer o crear negocios nuevos a partir de esta situación? Bueno, yo creo que aquí el tema más importante es entender que el primer cambio que está generando hay un nivel alto en el cambio de industria, es decir, la industria se está cambiando en todos lados, ¿sí? Las regulaciones van lentas, el nuevo comportamiento del usuario es alto. Y también los cambios sociales son altos, pero van a tardar, es decir, los cambios grupales van a tardar en decir, ahora ya todos usamos mascarilla, bueno, sí, pero no me gusta y luego otra vez lo tenemos que usar. Mi punto con esto es que el cambio tecnológico, contrariamente a lo que se ve, no va tan rápido. O sea, ahorita se desaceleró en este momento porque las empresas no están encontrando mucho impulso económico, ni hay mucha inversión. Lo que sí está alto, entonces, como les digo, es el cambio en la industria y el cambio en el comportamiento del usuario. Mi recomendación para todas las empresas que están sufriendo sigue siendo encuentra el job to be done de Stanford. ¿Qué es lo que tu usuario quiere? ¿Qué ha cambiado en su rutina? Si tú analizas qué ha cambiado en su rutina, independientemente de la industria que estés, el usuario, entonces tienes herramientas para ofrecer algo nuevo. Si yo digo simplemente, en nuestra rutina ahorita estamos cambiando que ahora tenemos esta conferencia digital y que a lo mejor necesitamos más contacto con el usuario para las preguntas, yo qué sé. Entonces, creo una herramienta después de analizar este comportamiento. Entonces, el enfoque es
ve hacia los hábitos del usuario y analizarlos. Observar y medir, y a partir de ahí seguir creando. Bien, por último, Oscar, y brevemente en una idea, si puedes responderla, ¿qué tal? Dice Ara Martínez, ¿qué tal las guarderías? Ahora las mamis ya están organizándose para estar en casa con sus hijos. ¿Irán a desaparecer? Fíjate que eso es algo muy interesante, la labor, o sea, el tema de que nunca habíamos convivido tanto con la pareja y de que no habíamos hecho tanto contacto con los seres con los que convivimos dentro de la casa, ¿no? Ahora tenemos una dinámica de estrés, pero también de desestrés. Empezamos a conocernos por primera vez dentro de toda una vida. Y dentro de eso creo que vamos en un periodo de una normalización, ¿no? Donde la gente se empieza a cuestionar, oye, ¿necesitábamos esto? Ahora ya podemos vivir así. Dentro de esas, las guarderías. Y yo creo que, igual que las guarderías, va a haber muchísimas cosas que vamos a cuestionar si seguimos necesitando. Yo no creo que desaparezcan, sobre todo en una estructura de sociedad machista, porque sobre todo a lo mejor, no sé la clase socioeconómica ni nada de quién nos está escribiendo, pero en una sociedad general como la nuestra, el involucramiento sigue siendo desde las mujeres. A lo mejor me estoy metiendo en temas escabrosos y que tienen que ver menos con la tecnología, pero yo lo leo así. Esta responsabilidad finalmente no termina siendo compartida más que en ciertos sectores de la sociedad. Y todavía la inmensa mayoría de la sociedad va a recurrir a un yo no me involucro. Eso es una tarea de la mujer y entonces prefiero pagar el servicio. Es como cuando empezamos a hacer quehacer al inicio de la pandemia y luego dijimos, ¿y dónde está la persona que me ayuda a hacer el quehacer? Porque entonces no tengo tiempo, ahora me piden más cosas y yo pensaba, claro, me gusta hacer quehacer, pero no puedo. Necesito mantener este lugar limpio. Las dos pertenecen a cierto tipo de sociedad. Lo digo siendo consciente de eso, pero no es el grueso de la población. Yo no creo que vaya a desaparecer. A lo mejor vamos a ser conscientes de las características que vamos a exigir de los cuidados de nuestros hijos en esa guardería porque ya los vivimos de cerca, porque ahora conocemos a nuestros hijos porque estamos todo el tiempo. Es muy diferente la dinámica. Pero lo veo muy difícil que desaparezcan. Sí creo que haya cambios en la exigencia hacia esas entidades para el trato con los niños. Con lo que mencionas se abre todo un tema de posibilidades que de hecho estamos bosquejando, el invitar a alguna persona para justo hablar del tema tan importante y tan en boga y una reflexión impostergable que es la equidad de género y sobre todo cómo se vio la puesta en cuestión de estos temas ahora con el confinamiento y la convivencia en el mismo espacio de papá y mamá o de esposa y esposa y la labor en las tareas del hogar, en el cuidado de los niños y de cómo a propósito de estos temas y de la reivindicación de igualdad, pues es un tema importante a reflexionar y que es, trascendental en el futuro de la sociedad y en la evolución de nuestras conciencias. Bueno, Oscar, ya vamos a cerrar esta charla. Por último, si quieres mencionar alguna red social o página web o donde las personas que nos están escuchando y viendo puedan seguir tus comentarios y también en donde cotidianamente estás invitado, porque hay algunos programas donde sales, si por favor los puedes comunicar. Bueno, de donde pueden tener contacto conmigo está a través de Facebook, estoy como Oscar Díscolo López, en LinkedIn estoy como Oscar Innovación y en temas mediáticos pues a través de MBS Noticias con la información de tecnología. También pues traten de seguir en estos medios porque lo que hago es estar publicando constantemente los cambios aunados a este triángulo que empezamos, ¿no? Desde la tecnología, sociología y psicología y literal abierto a cualquier tipo de comentario. Tengo como por política contestar todo tipo de preguntas en el sentido de estar abierto a la crítica y de abrir el diálogo para eso nos haga pensar y nos motive a dar respuesta a este futuro que ahorita no está tan claro dibujado, ¿no? Que da muchísimo para especular, pero también para hablar de ciencia ficción de nuestras propias vidas y del propio entorno mundial. Para quien nos ve, aparecieron las redes sociales de Oscar en pantalla
Y pues bueno, pueden seguirlo como él lo menciona. Oscar, por último, pues invitarte si tienes disponibilidad de que en los comentarios puedas contestar con alguna palabra en su momento, porque se quedaron ahí algunas preguntas en el tintero, pero seguramente seguiremos dialogando estos temas que son muy importantes para lo que está sucediendo actualmente. Claro que sí, con mucho Muchas gusto. gracias por tu tiempo. Para los usuarios que están en este momento, también a los que les interese, en TXN se tiene un curso de Oscar sobre reinnovarse o morir, se llama, que es sobre innovación. Para el que le interese también puede acceder. O bien a nuestro perfil o nuestro canal de YouTube, donde hay contenido libre, gratuito, y una cápsula también de Oscar López. Pues bueno, ha sido para nosotros un placer acompañarlos y que nos acompañen en su tiempo, en sus días. Gracias, Oscar, por tu tiempo, por tu disponibilidad. Y pues bueno, están invitados a complementar la información, a salir de nuestra propia burbuja de percepción en aquellos temas que dominamos para ampliar nuestras miras, para complementar nuestro conocimiento. Muchas gracias a todos. A nombre de Alexandra Delgado en la dirección y producción de este contenido, Iván García, Carlos Castro en el registro audiovisual y producción audiovisual, y Jonathan Castañeda en los controles. Muchas gracias por su tiempo, por sintonizarnos. Seguimos en contacto y no se pierdan el siguiente viernes, que tendremos otra charla interesante. Lo verán en las redes sociales. A continuación, por último, ponemos nuestras redes sociales y página web para los que quieran seguir, continuar con este contenido que ya estaremos subiendo. También subiremos esta entrevista como un video que podrán seguir viendo en YouTube, además de contenido adicional que podrán ver por ahí. Así que están invitados y gracias por sintonizarnos. Un afectuoso saludo en la lejanía de lo físico, pero en la cercanía de lo empático, y utilizando la tecnología como un medio y no como un fin. Hasta luego.